Voy a grabar. Va. Entonces, la película cierra, ¿no? En un momento de otra vez de unidad, de reconciliación, de paz, de estar contentos unos con otros, de estar reconciliados, ¿no? Esta imagen, yo decía, refleja así como el cerrar el telón de la historia de Encanto, es la reconciliación de la abuela con Mirabel, ¿no? Mirabel, que es reconocida, que es y ella también que entiende a la abuela, ¿eh? Esto es una cosa interesante en la película. No es nada más la abuela pidiendo perdón por cómo trató a Mirabel, es Mirabel entendiendo por qué la abuela se había portado así, entendiendo la historia de la abuela, entendiendo lo que la abuela misma había cargado. Entonces, es como que una reconciliación de ida y vuelta. Es como un perdón que se concede y que se da y que es muy, muy importante, muy importante. Entonces, sin más, pues pasamos al libro que hemos estado leyendo, la parte final. Me refiero al libro del Génesis y vamos sobre la parte final, la historia de José, ¿no? La historia de José y sus hermanos. Este es como el tercer ciclo, entonces, no he mencionado yo, pero ayer medio dije, me parece, la cuestión de si podemos dividir el libro de Génesis, ¿no? Tenemos que hacerlo como en cuatro partes, nada más como algo así meramente práctico. La primera tiene que ver con la prehistoria de la salvación, que va del capítulo 1 al capítulo 11, la prehistoria de la salvación, capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 12 al capítulo 25 tenemos lo que se llama el primer ciclo de la época de los patriarcas, en la que se nos narra la historia de Abraham y todos los personajes alrededor de Abraham. Entonces, 1 al 11, prehistoria de la salvación. 12 al 25, el ciclo de la historia de Abraham, ¿sí? 27 al 37 es el ciclo de la historia de Jacob, ¿sí? De Israel. Y del 37 al 50 es el tercer ciclo, ¿no? De las historias de los patriarcas, la cuarta parte de este libro, y es el ciclo de la historia de José, uno de los hijos, ¿no? De Jacob. Entonces, entramos a esta última parte, ¿no? José, ¿no? Yo ayer mencioné hacia el final, José es el hijo de Raquel, ¿se acuerda? Otra vez, la segunda esposa por la que tuvo que trabajar otros 7 años, Jacob con su tío y suegro Labán, ¿no? Es a la que él quería, ¿no? Entonces José, hijo de Raquel, ahora ya es huérfano de madre, su mamá murió, él fue favorecido por su padre, ¿no? Si contamos la historia, entendemos la historia, vamos a hablar de varios elementos de la historia, del último ciclo de la historia de José. Entonces fue favorecido por su padre, era de alguna manera el preferido de su padre, ¿no? Es famoso, ¿no? Y hay por ahí hasta una obra de teatro, ¿no? Que tiene décadas, ¿no? Que es José el Soñador y que se ha presentado en muchos lugares. Algún día tiene oportunidad de verla, la vea, es bonita, es un musical. Entonces es favorecido por su padre, ¿no? Y como tal, porque su papá lo quiere mucho, porque es el primer hijo de Raquel, ¿sí? Otra vez la que sí quería. Entonces es objeto de celos y de envidia de parte de sus hermanos, de sus medios hermanos, ¿sí? De los hermanos que van para arriba, los que son hijos de su padre, pero son hijos de Lía. Entonces, estas actitudes, ¿no? En parte también reforzadas por cierta altanería también de José, ¿eh? Cuando yo les cuento los pasajes, ¿no? El pasaje de Génesis de José, o los sueños que tiene José, que les dice como que, no, pues soñé, soñé, vengan y les cuento un sueño, y el sueño es así como que soñé un gavillón y 12 gavillitas, ¿no? Un gavillón y 12 gavillitas, y las gavillitas, ¿no? Las gavillitas se inclinaban delante del gavillón, de la gavilla grande, ¿no? Y luego les decía así como que adivinen quién eran las gavillitas, pues ustedes, y quién era el gavillón, pues yo, ¿no? Pues yo. Entonces cierta altanería de parte
de José de alguna manera. Después el de las estrellas, un sol grande, radiante y dos estrellitas, ¿no? O estrellados, mejor dicho, casi les decía, alrededor y las estrellitas se postraban delante del gran sol, ¿no? Y adivinen quién eran las estrellitas, pues ustedes. ¿Y quién era este gran sol? Pues yo, ¿no? Entonces esta oposición, y este juego que empieza a suceder entre los hermanos, pues arriesga la existencia misma de José. El padre Jacob, y esto es parte de la historia, ignora el conflicto intrafamiliar. Él no se da cuenta que entre los hermanos hay esta riña, ¿sí? Y que él ha propiciado de alguna manera, no se da cuenta, no, o sea, al menos no parece como que lo hace intencional cuando lees entre líneas el Génesis, su favoritismo. Entonces, entre los hijos de Jacob no hay evidencia de que ellos tengan libertad de decisión de parte de los hermanos, ¿no? José, después de todos estos celos y todas estas riñas, terminará siendo vendido por sus hermanos a gente a negociantes, ¿no? A traficantes. Es raro, y dicen que unos ismaelitas, ¿le recuerda el nombre ismaelitas? Eran descendientes, a quien venden a José, ¿no? Eran descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham, el hijo de Agar. ¿Sí? Lo venden a unos ismaelitas que van pasando. Entonces vive aparte de su familia, ¿no? Era joven, gran parte de su vida la vive fuera de su familia, ¿sí? Hay por ahí una historia entrelazada en la historia de José y tiene que ver con Judá, su hermano, ¿no? Judá se separó de su familia después de que pasa esto y de que me imagino que Judá le daba como vergüenza. Es que ellos le echaron, mira, regresaron del campo, ¿no? Llenaron de sangre la túnica de José que lo habían vendido. Primero lo quería matar, la llenan de sangre y entonces cuando regresan con el papá tienen que sostener una mentira su vida completa. Yo le recuerdo, José era el hijo favorito de Jacob. Entonces, o sea, actuaron, pretendieron, se la creyeron en ellos mismos, hicieron creer por años a su padre que había sido así. Y al parecer Judá, que fue uno de los que trató de rescatarlo, cuando lo querían matar, él fue el que dijo, no lo matemos, lo vendamos para salvarle la vida a José. Entonces, después yo creo que Judá no aguantaba el nudo de mi papá está triste y cómo le digo que su hijo está vivo, ¿no? Y no podía decirle. Entonces Judá se separó de su familia, ¿sí? Esta decisión otra vez tomada posiblemente por su impotencia de rescatar a su hermano y se casó con una nativa de Cananea, de Canaán, ¿no? Y se instaló lejos de su familia. O sea, no aguantó y se salió en la región que se llama de Adulán. Eso está en el capítulo 38 de Génesis. Entonces, el narrador recuerda la eliminación de un hermano, ¿no? Otra vez, José en este caso, primero el complot ejecutado para desechar el cuerpo en una cisterna, ¿no? En un pozo, pero terminaron por venderlo a unos comerciantes, ¿no? Ismaelitas, ¿no? Y presentan evidencias falsas de la muerte y dejar a que su padre Jacob concluya que su hijo fue víctima de un animal salvaje. Esto lo tenemos en el capítulo 37, los versos 18 y 19. Entonces, imagínese, pobre Jacob, tan lejos del sentir de sus hijos. O sea, está desconectado de sus hijos Jacob y sus hijos de él. ¿Sí? En contraste con toda su previa astucia en los negocios, ¿se acuerda? Era Jacob el listo, el tranza, el que se la sabía de todas, el vivillo desde chiquillo con astucia en los negocios y en el manejo de la familia. Recuerda, también a su tío le hizo un par de vueltas por ahí, ¿no? Este Jacob que era muy, muy vivillo, ahora es como burlado hasta por sus propios hijos, ¿no? Tanto en el robo de la primogenitura de Saúl, ¿no? O sea, como que tenía el colmillo bien retorcido, ¿no? Otra vez con su suegro, con lo que pasó con Esaú, etcétera. Ahora, Jacob
vive engañado y vive en extensa ancianidad en la oscuridad, ¿no? Cobijando la mentira de la muerte de su hijo, del hijo de su esposa preferida, ¿no? Sufriendo, de verdad, sufriendo terrible, terrible Jacob, sufriendo terrible porque de verdad amaba muchísimo a José, amaba muchísimo a José. Entonces se oye su resignación en su llanto, ¿no? Llora en el capítulo 37, versículo 35, dice, de luto, así dice, imagínate, tenemos que ponerle emoción a estas palabras porque es importante, le han dicho que su hijo José ha sido matado por una bestia del campo. Entonces dice, de luto bajaré al lugar de los muertos, a donde está mi hijo. Es decir, moriré en luto. Qué terrible, viviré con esta tristeza mi vida completa, lo que me resta. ¿Sí? Un tema que se repite en Génesis desde la tradición de Caín, esa idea de en el campo, y esto se repite en la Biblia muchas veces, como clave de interpretación. Esto de en el campo pasan cosas, en el campo abierto, cuando usted escucha esta parte, ¿no? En el campo, cuando vas al campo, sales al campo, cuando sales allá afuera, algo malo pasa, ¿sí? ¿Recuerda el pasaje que le hice del fratricidio de Caín? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde mató a su hermano? En el campo. Entonces, es la escena del campo abierto. En el campo abierto, cuidado, ¿no? Aguas en el campo abierto en el tema bíblico, ¿no? Entonces, recuerda a Esaú identificando con el campo que quería eliminar su hermano Jacob, ¿no? Ahora los hijos de Jacob traman la muerte de su medio hermano José en el campo, ¿sí? Entonces, enmarcado en la crónica se lee la historia del cuarto hijo de Jacob, ¿no? Y Lía, ¿no? Judá. Entonces, esta historia, por eso yo puse aquí en mi como José, Judá, voy a hablar de Tamar y el resto de los hermanos, ¿no? Voy a hablar de Tamar también, una de las esposas ahí, una historia también medio extraña. Ay, Dios mío, no terminan las historias extrañas. Judá, ¿no? Judá, quien se distinguió por su intento frustrado de rescatar a su hermano. Eso lo leemos en el capítulo 37, los versos del 26 al 27. Leemos ahí que Judá trató de rescatar a su hermano, ¿eh? Otra vez, valdría la pena preguntarnos sobre Judá, si su separación de la familia natural después de su intento de salvar a su hermano, José, del inminente fratricidio, lo quería matar, otra vez lo quería matar, cuando comenzó sus hermanos a venderlo a los ismaelitas, a los traficantes que iban pasando, comerciantes que lo llevaban y lo vendieron en Egipto, si se alejó de la familia con motivos de deshacerse de una familia violenta, como cortar, ¿no? Ahora sí que por lo malo, por lo bueno, no lo sé, así como que yo no quiero ser parte de una familia así, una familia que ha guardado varios esqueletos en el armario, que tiene varios Brunos, ¿no? Por ahí escondidos entre las paredes, Entonces, la cultura semítica de Medio Oriente, ¿no? De la familia de Génesis, recuerda la costumbre del levirato. Entro con la historia de Tamar ahora, ¿ok? La historia del levirato. Recuerda, la historia del levirato, perdón, la costumbre o la ley del levirato, le recuerdo así súper rápido, es cuando una mujer se casaba con un hombre y ese hombre moría y no le daba descendencia, entonces el hermano siguiente, ¿sí? Podía tomar a esa mujer como su mujer, ¿sí? Y si le daba hijos, pues los hijos terminaban siendo del que había fallecido para darle un hijo al hermano. Esto es como que la idea, ¿sí? Esta es la ley del levirato, ¿sí? Entonces, en esta parte, no nos recuerda la costumbre del levirato que legisla que en el caso de que la muerte de un hermano mayor, el menor se casará con la esposa del difunto. Tamar, ¿no? Que es la esposa afligida de los dos hijos mayores de Judá, no tenía libertad en su matrimonio. Desde que salió de la casa de su padre, se volvió propiedad de su primer esposo, que murió. Luego, con la muerte de su cuñado esposo, ¿no? Su cuñado esposo, el segundo, era su cuñado y pasó a ser su esposo. Onán, recuerda este nombre, Onán, el pecado de Onán, ahí aparece en Génesis. Debería haber sido transferida al tercer hijo
de Judá, al tercer hijo de Judá, que sería Selá, ¿sí? Otra vez, estos son los hijos de Judá. Entonces, Tamar se había casado con ¿sí? Y luego se había casado con Onán, ¿no? Pero ahí hay una historia, y después le tocaba Selá, pero el mismo Judá, el suegro, es quien tenía la última palabra y la mandó de regreso a la casa paterna. Como vete con tu papá, o sea, ya estuvo, ya él podía cortar este proceso de casarse con el que sigue, casarse con el que sigue, casarse con el que sigue. Cuando Tamar se encontró encinta fuera del matrimonio, entonces llega a su casa y resulta que Tamar está embarazada. El inconsciente padre del embarazo sentenció la pena de muerte por la nuera adúltera. Entonces Judá dice que es una adúltera y que la deben de matar. Entonces Tamar primero fue víctima de la agresión pasiva, ¿no? Dado los largos años esperando sus derechos matrimoniales, luego la prostitución incestuosa, nuera con su suegro, o sea, relaciones la nuera con su suegro, ¿no? Inconsciente de la identidad de su pareja. Es un pasaje medio extraño y medio oscuro, es como que no se dio cuenta, como fue en la oscuridad, se supone que era el hermano, es medio extraña la historia, también. Entonces, se presenta entonces la violencia contra los derechos reproductivos de Tamar. Después de la muerte de su segundo marido, Tamar se había vuelto lo que se llama una familia unipersonal, nada más ella, ¿no? De nuevo, en esta historia, la esposa cananea de Judá, de nombre Súa, se reduce a ser progenitora de los esos tres hijos de Judá. Y no se nombra más en el desarrollo de la familia, ¿no? El matrimonio, el duelo de los hijos, infidelidad matrimonial de su esposo de alguna manera con su nuera. Entonces, ¿qué hay de los hijos que surgen de esta relación de Tamar con Judá? Judá no hizo más que reconocer su paternidad de los hijos en el vientre de Tamar, pero no volvió a unirse con ella. ¿Sí? Nacieron dos gemelos, Fares, y Seraj. Eso está en el capítulo 38 del Génesis, el versículo 26. Fares y Seraj, ¿sí? Fueron abandonados de parte de su padre, abuelo, crecieron en ausencia de una figura paterna, o más bien vivieron en una casa con un padre de mayor edad que nunca les prestó atención, que no jugaba con ellos porque ya estaba viejo, ¿no? Las próximas generaciones serán estigmatizadas por el turbio recuerdo de Tamar y su proactiva defensa de sus derechos como madre, ¿no? Después, en el capítulo 38, la familia de Judá, el narrador vuelve a la historia de José. Entonces es como que ahí tenemos como una perícopa, como una historia en medio de otra historia grande, ¿sí? Como un sándwich, si quiero explicar esto, ¿sí? Una historia ahí en medio extraña, la de Tamar, la de Judá y todo esto. Entonces sí, hace como paréntesis entre la venta de José y todo. Después de la muerte de su amada esposa y la simulada muerte de José, estoy hablando ya de Jacob, vive en aislamiento forzado y el consiguiente alejamiento de sus hijos cargados de sentido de culpabilidad, ¿no? Que tienen que ocultarle a su papá, la muerte, pues la venta de su hermano. El anciano sufre lo que sufren muchos ancianos o personas mayores, ¿sí? Es excluido muchas veces del círculo de la información. No sé, otra vez, digo, a mí no he estado ahí, pero he escuchado a abuelitos y abuelitas, de verdad, me ha tocado en el trabajo pastoral, en la parroquia, en personas cerca a mí, como que los hijos ahora manejan todo y ya no le dicen nada, les ocultan información, no los consideran, ¿no? Entonces recibe cierta violencia de parte de sus mismos hijos o nietos a veces, ¿no? Ahora, ¿no? Jacob transfiere su afecto al otro hijo de su querida esposa, al más pequeñito, ¿no? Que lo sobreprotege en su casa. Me refiero a Benjamín, ¿no? Que finalmente las circunstancias de hambre exigen que Benjamín, ¿no? Viaje con sus medios hermanos a Egipto. Mientras tanto, los hermanos, la historia de José sigue en Egipto, sucede esta hambruna en toda la región, ¿sí? Y los hermanos siguen cargados de su victimización de José hasta el desenlace, con el encuentro de su hermano perdido, la disculpa, el perdón, la salvación, la reunión de la familia en Egipto, gracias a la disculpa de la víctima de la violencia intrafamiliar.
José en Egipto. Hablemos de José en Egipto, ¿sí? Entonces, durante una generación que abarque a los primeros años de José en Egipto, se pierde la memoria de lo sucedido con su familia de origen. Entonces, como que se queda a un lado lo sucedido, ¿no? Y José empieza a vivir en Egipto, ¿no? Empieza a vivir en Egipto y a desarrollarse. Ahí es vendido, ¿no? Una vez más. Nada más retornaremos a la historia cuando otra vez la cosa se ponga mal por la hambruna, ¿no? Por la escasez. Entonces la narración gira en torno en este momento al hijo ausente, quien forma su nueva familia en el extranjero, ¿no? Es algo paralelo a la separación y la familia de Judá, algo parecido, pero acá es ahora, es José. Un incidente al inicio de la historia de José en Egipto esclarece otro aspecto de violencia intrafamiliar que tiene que ver con la señora de su amo, de su jefe, de su dueño, que se llama Potifar, ¿no? La señora de Potifar. Una mujer medio floja y medio, ay Dios mío, qué palabra, ociosa, medio, loca, ¿no? A quien se le antoja una aventura amorosa con el esclavo hebreo, ¿no? Medio rara la señora, medio, etcétera. La intrigante esposa de Potifar, ¿no? De Potifar, el cortesano del faraón y jefe de la guardia, así lo presenta el capítulo 39 de Génesis, está obsesionada por el deseo de poseer al hombre que domina todos los asuntos y bienes de Egipto. Cansada de su esposo, pues ya medio gordonón, medio a lo mejor ya medio complicada la cuestión con el esposo, ¿no? Cuya única posesión exclusiva era ella misma. Esta mujer ambicionaba tener relaciones con quien de hecho dominaba el reino de todo Egipto, que era el mismo José. El José era ya administrador, había llegado hasta administrador, y aunque seguía siendo esclavo, entonces era el que controlaba de cualquier manera todo. Controlaba todo lo que tenía Potifar, menos la esposa, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este capítulo, en el 39, el relato del acoso de parte de esta señora y la respuesta de José, que es esclarecedora, ¿no? Se las leo literalmente del capítulo 39, versículos del 7 al 9. Después, ¿sí estoy grabando o no estoy grabando? Según yo, estaba grabando. ¿No estoy? Pues sí, ahí se ve que sí, Juan. Sí estoy grabando, gracias. Sí, se está grabando. Perfecto, gracias. Voy sobre el pasaje, muchas gracias. En el capítulo 39, versos del 7 al 9, ¿sí? Dice, después de cierto tiempo, la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, mira, mi amo no se preocupa de lo que hay en la casa y todo lo suyo lo ha puesto en mi mano. Él no ejerce más autoridad en esta casa que yo y no se ha reservado nada sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer yo semejante injusticia y pecar contra Dios? Sin embargo, ¿no? Palabra de Dios, eso está ahí en la palabra de Dios. Sin embargo, ella persiste en el acoso de José y trama la escena en que los dos están en el palacio, la servidumbre ausente, ella agarra el vestido de José, que huye afuera, dejando su traje en manos de la jefa, ¿no? De la ama, y ella arma el escándalo de difamación contra su hebreo súbdito hasta que su marido sentencia a José a la cárcel. Eso está en el capítulo 39, versos del 11 al 20. ¿Sí? Años más tarde, después de su restauración, todo el tiempo que pasa en la cárcel, lo de los famosos empleados del faraón, y promoción hasta el puesto más alto en el gobierno egipcio, José forma su propia familia, ¿no? Mestiza, ¿no? Es decir, se casa con una egipcia, con hijos cuyos nombres recuerdan el estigma nostálgico de la pérdida de su familia de origen, ¿sí? Me refiero a Efraín y Manasés, ¿no? Los hijos de José. En el capítulo 41 y del verso 45 y al 52, dice lo siguiente, el faraón llamó a José Safná Panej,
Zapnat Paner, y le dijo, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. José tenía 30 años cuando empezó a administrar la producción de víveres durante los 7 años de vacas gordas. Fueron 2 hijos que nacieron de su unión con la egipcia Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito lo llamó Manasés, diciendo, Dios me ha hecho olvidar mis trabajos y la casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, o sea, sus nombres hablan del dolor que lleva en su corazón José, diciendo, Dios me ha hecho crecer en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho crecer. Eso significan los nombres de los hijos de José, Efraín y Manasés. La carestía que se extendió, no solamente en Egipto, ¿no? Sino abarcó una gran región, no nada más Egipto. Entonces no había abasto de víveres, ¿no? Entonces todo el mundo, al menos el mundo alrededor de lo que se conocía ahí, venían a Egipto a comprar grano a José, porque el hambre arreciaba en todas partes, en todas partes. Entonces, esto está en el capítulo 41, ¿no? La gente viniendo de todos lados. Este es el telón de fondo de la reconciliación de José y sus hermanos, el reencuentro con su padre Jacob, una historia que no suaviza el resentimiento y la protección de un padre afligido por el secuestro de su hijo favorito. Entonces, la carga de culpabilidad, la recriminación de los hermanos que conspiraron juntos, ¿no? El miedo y la presión de los hermanos después del descubrimiento de la identidad del primer ministro de todo Egipto, ¿no? La ansiedad frente al desarraigo de la familia de Canaán y su repentino traslado a Egipto. Y el testamento de Jacob, que lo tenemos en los últimos capítulos, ¿no? Con las alusiones de las heridas del pasado. El testamento de Jacob, cuando leemos, dice, o sea, el Jacob no se guardó nada, o sea, en la repartición y en las bendiciones y todo, a los que se portaron mal, se los echó al plato, o sea, los menciona, ¿no? Entonces, a las heridas del pasado y la premonición del desenlace de la salvación realizada por medio de esta familia surgida, de los lomos de sus bisabuelos, Abraham y Sara. Entonces siguen cargando algunas partes de la historia aquí, ¿no? Entonces, por ahí parece como que se interrumpe la historia de José en Egipto y pasa la trama esta de la otra historia, ¿no? De lo que ya les había mencionado de la ley del levirato. Me pasó, ¿por dónde me pasó esta cosa? José en Egipto, sí. Hacia la parte final del libro, ya estoy aterrizando, vamos pronto. Sí, antes de que muera Jacob, ¿no? Porque muere en Egipto, sube a Egipto con sus hijos, ¿no? Hay una escena de despedida, ¿no? De Jacob, que está moribundo, está a punto de morir, y pregunta a su recién encontrado y José, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ya medio ciego, ¿no? Refiriéndose a sus hijos, y le dice, son mis hijos. Se los presenta José a su papá, a su abuelo, al abuelo de los niños. Son mis hijos los que Dios me ha concedido aquí. El abuelo no podía ver bien y cuando José se los acercó, él los besó y los abrazó. Sí, los besó y los abrazó. A los 2 muchachitos pasarán a ser parte de las 12 tribus de Israel, también Efraín y Manasés. En el momento de la esperada bendición de su abuelo, José le presentó a los 2, ¿no? A Efraín con su mano derecha, ¿sí? Y a la izquierda de Israel, ¿sí? A la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda. Otra vez, a la derecha de Israel. Esto es muy interesante. Quiero que vean la foto aquí. Tiene las manos cruzadas. Jacob, ¿sí? Y luego José como que trata de componer la cosa. Entonces, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Entonces, la mano derecha es la de la bendición al preferido, ¿eh? La mano derecha es la bendición sobre el preferido. Entonces, extendió su mano derecha y la puso sobre la mano de Efraín. Yo recuerdo, Efraín es el pequeño, es el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando los brazos. Manasés era el primogénito, ¿sí? Y los bendijo. José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre Efraín y le pareció mal. Cuando intentó cambiar las manos, José le dijo, así no, padre, pues el primogénito es el otro.
pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre le contestó, lo sé, hijo mío, lo sé. También este se convertirá en un pueblo y será grande. Entonces se está refiriendo a Manasés. Pero su hermano menor, mira, otra vez aquí se cambian los papeles, el famoso cambio de planes, ¿no? El cambio, etcétera. Entonces, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia será una multitud de naciones. Esto en el capítulo 48, del 12 al 19. Ah, caray, el abuelo todavía despidiéndose y causando ahí cierta cuestión en la bendición. Entonces, nos podemos preguntar como que es el patriarca Jacob quien opera su última violencia patrimonial en la familia a través de su bendición y su testamento. O más bien se percibe aquí el tema que yo les había dicho, el tema bíblico, ¿sí? El tema bíblico. Y en tantas repetidas momentos en que se dan estos giros violentos en la familia. No, la mano providente de Dios que salva la historia, es el plan de Dios en la inspirada presencia del menor, ¿no? Abel, ¿no? En el caso de su hermano mayor Caín, Isaac, antes que Ismael, Jacob, antes que Saúl, José y Benjamín, antes que sus hermanos, ¿no? Sara antes que Fares y ahora Efraín, antes que Manasés, Vamos a la parte final, a la conclusión. Y vamos a hacer como que un pequeño resumen y cerrar con este momento, esta escena, que es la escena de la reconciliación de los hermanos, que es el romper esta cadena que ha ido pasando por 4 generaciones, de alguna manera. Entonces, en el Génesis, la historia que ya les conté, de verdad, a grandes rasgos, en estos 4 días hemos repasado este libro que es fenomenal. Ojalá luego con calma pueden leer las historias, ¿no? En el Génesis se desfila una serie de episodios que presentan la amenaza contra la integridad y la supervivencia de la familia. Episodios súper diversos en sus detalles y en su mirada hacia el interior de la familia, como pues la descarada leyenda del incesto de las hijas de Lot, ¿no? Que les platiqué, la complicada relación fraterna entre Caín y Abel que termina en fratricidio, las riñas entre los cuates desde el vientre de su madre y después robarse la bendición y luego medio un enfrentamiento entre Esaú y Jacob, los juegos raros medios entre Ismael e Isaac, y luego todos los relajos de los hijos y las hijas de Jacob, ¿sí? Varias historias ahí medio torcidonas. Entonces, es importante, y yo les decía cuando yo les presentaba esta perspectiva de Génesis, ¿ok? Yo les presentaba esta perspectiva de Génesis, que la entendamos de la mejor manera y desde el punto de vista donde la estamos viendo, que tenemos la precaución de no caer en una interpretación literal, siempre hay como que algo más de la historia. Esta historia no la inventamos nosotros, no la compusimos nosotros, no la escribimos nosotros. Hay que hacer exégesis, hay que rascarle bastante, hay que entender muchas cosas, muchas cosas que otro curso sobre Génesis nos podrían ayudar a eso, más desde una perspectiva hermenéutica, por así decirlo, ¿no? Entonces, de no caer en la interpretación literal, evitemos tener lo que se llama el anacronismo, es decir, que yo juzgo los textos desde mi tiempo, algo que es de otros tiempos, ¿no? Una imposición de mis ideas, de mis esquemas mentales, de mis principios de una cultura contemporánea a un texto antiguo, causa de alguna manera cierta violencia, ¿no? Aunque les soy honesto, en los estudios bíblicos más recientes se está echando mano y me parece que mal o bien y en estos intentos entender, porque el ser humano ha cambiado, pero en raíz sigue siendo, en esencia sigue siendo mucho lo mismo. Entonces, las ciencias modernas nos ayudan a entender algunas cosas que no entendíamos de los mismos pasajes bíblicos hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, reconocemos que el mismo relato nació en una sociedad estampada con ciertas características diferentes a las nuestras, ¿eh? Algunos matices se hunden en raíces en la cultura propia, ¿no? Por ejemplo, en varios textos donde ocurre la violencia intrafamiliar se nota la ausencia o el silencio de la madre, ¿no? En ocasiones totalmente eclipsada por los varones que predominan en la narración, una cultura muy patriarcal. Entonces, ¿cómo es que en el texto del sacrificio del hijo, largamente esperado por sus padres,
No, Abraham y Sara no se menciona un diálogo entre los progenitores, ¿no? Como que Sara, espérame, no mates al niño, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Es como que Abraham decide, hace un acto de fe, etcétera. Hay mucho más que rascarle a esa historia. En algunos textos, tanto la madre como el padre están ausentes y la violencia surge entre los hermanos. En el campo, lo que había dicho, ¿no? Por ejemplo, la historia de Caín y Abel, o bien el padre, Noé, que es incapacitado por su hijo frente a su hijo Can, y el acto clandestino en la tienda que repercute en los vínculos de las futuras relaciones entre los hijos y los familiares que seguirán. Jacob, ¿no? Niño preferido por su madre y competidor y contrario de su hermano mayor en su juventud, que es autor de engaños, que se convierte después en el engañado, ¿no? Llorando largos años la supuesta muerte de José, ¿no? Las historias de separación de la familia de origen, ¿no? Abraham de Harán, ¿no? Que dejó a sus padres y a todos, Lot de las montañas de Judá, Jacob de vuelta a Harán, Judá en las montañas del territorio que llevará su nombre, en Génesis 38 nos habla de esto, José en Egipto, ¿no? Estos desarraigos que también son muy bíblicos, que cuando Dios escoge a alguien como que lo saca, yo estoy hablando como que se separó, estoy diciendo esta interpretación, pero muchas veces Dios saca a la persona y lo prepara para que luego se convierta en bendición. Esta es la historia de José, pero esto pasa en la Biblia bastante, al que escoge como, y a veces sacar puede ser así de violento, como que tus hermanos te vendieron, queriéndote matar, te vendieron, o sea, este Dios que se aprovecha de todas las circunstancias para seguir con su plan de salvación adelante, en medio de las historias medio torcidas de nosotros los seres humanos, ¿no? De nosotros los seres humanos. Entonces se nota que durante un tramo de la historia de Abraham la violencia surge debido a las relaciones difíciles, el resentimiento, los celos, la envidia, la persecución. Una mujer rival de la ama de casa, la esposa de Abraham, ¿no? Con la sirvienta, con la esclava, con la consecuencia que la próxima generación sufrió de la rivalidad, el resentimiento, y dice hasta el día de hoy están peleados los musulmanes, el islam con el judaísmo, ¿no? Clásico. Entonces, 2 veces Sara expulsó a su sierva Agar y a su hijo del seno de la familia. Agar expuso a su niño a una muerte segura, ¿no? En el desierto de alguna forma. Entonces, la leyenda de Jacob y sus esposas, con cada una con una sierva, ¿no? Un vientre prestado, lo que ahora hablamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Vientres subrogados, una cosa así, ¿no? Así funcionaba, esa era la versión antigua o patriarcal de lo que tenemos moralmente ahora de esta manera. Entonces, la madre de los hijos de Jacob narra la rivalidad entre la mayor, Lía, y la menor, no, Raquel, entre la más fecunda, Lía, y la más amada, Raquel, entre los hijos, los mayores con su protagonismo expuesto, el incesto del primogénito, Rubén, ¿no? Que se mete con la concubina de su papá, los caracteres de Simeón y de Leví, ¿se acuerdan en la historia de Dina? El distanciamiento del cuarto hijo, Judá, que se aleja y forma su propia familia, su trato injusto de su nuera, ¿no? De Tamar, de Jacob con Tamar, cuyo engaño incestuoso consistió en sus derechos de familia de su suegro, engendrando y dando a luz a los nietos, ¿no? Benjamín, que era el más pequeñito, queda huérfano de madre desde su nacimiento y su protegido por el padre, quien había sufrido la desaparición de su hermano mayor y transfirió todo su afecto al menor, entonces descargó todo su afecto sobre Benjamín. Benjamín carecía de una personalidad bien desarrollada y creció bajo la sombra de su hermano desaparecido. Como desapareció José y para Jacob, Benjamín se convirtió en José. Entonces el cariño que quería darle a José se lo daba a Benjamín. Entonces, ¿cómo repercute la violencia intrafamiliar en el desarrollo de la víctima y en el de la familia? Vimos que hay situaciones de desprecio, hay problemas de autoestima. O sea, cuando se vive esto en la familia, estamos hablando en las familias que analizamos en Génesis, pero en nuestras familias, ¿sí? Cuando hay violencia intrafamiliar, entonces, de cualquier tipo, ¿ok? Estoy hablando, tenemos que abrir así como nuestra mente cuando hablamos de violencia intrafamiliar, puede ser de varias maneras. Entonces, en el círculo familiar surgen situaciones como desprecio, problemas de autoestima, fractura de las relaciones familiares, aislamiento,
desplazamiento de su lugar, ¿no? Rubén, el primogénito, perdió su privilegio y su responsabilidad cuando se acostó con la concubina de su padre. Simeón y Leví, hijos número 2 y 3, ¿sí? Con su abuelo, como su abuelo Labán, imponían su influencia y ejercieron violencia patrimonial y económica en la familia. ¿Y cómo afecta la violencia sufrida? La violencia sufrida y ejercida por las dos familias, la de Jacob, recién llegado aquí a la región, ¿no? A la de Siquén, y la sociedad de los siquenitas, autores por raza de la violencia inicial, pero vueltos a ser víctimas por la represalia de la familia de la víctima introducida en la región, cuando otra vez Simeón y Leví los matan a todos los hombres, ¿no? Y brincan, se pasan por alto la alianza que habían hecho, ¿no? Entonces llegamos al último acto de la crónica de una familia que ha sufrido la violencia intrafamiliar. Los hijos y nietos reunidos para la bendición y el testamento del patriarca. Estamos en la parte final de Génesis, ¿ok? Esto es lo que dice el final Génesis. Entonces, los hijos y los nietos reunidos para la bendición y el testamento de Job, el gran patriarca, ¿no? Que alude a las heridas que se abrieron en la última generación. Ahora en su muerte se concierta la reconciliación. Los hermanos esperaron las represalias de parte de su hermano José. Entonces están alrededor de José, está el patriarca, ¿no? El patriarca hecho muere, entonces están alrededor de José, que es quien ha sido la víctima, ¿no? Ha sido la víctima de sus hermanos. Y se nota la distancia entre el gran canciller de Egipto, ¿no? Otra vez es como el que sigue después del emperador, ¿no? Del faraón, del gobernador mayor. Entonces el gran canciller de Egipto y sus hermanos. Cuando ellos mandaron el recado a su hermano, ¿sí? Le mandan un recado a José: antes de morir tu padre nos encargó, esto dirán a José, esto dicen, ¿sí? Esto es lo que le dijo a Jacob a sus hijos, esto dirán a José. Y así por ahí cierra el libro del Génesis. Es maravilloso esto, se los quiero leer. Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. José no pudo sino echarse a llorar por el gozo de estar reunido con su familia, y formula una exquisita profesión de fe y de reinterpretación de toda la historia. Y él dice: no teman, le dice a sus hermanos, no teman. Ustedes intentaron el mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso como lo somos hoy. Por tanto, no teman. Yo les mantendré a ustedes y a sus hijos y a sus hijas. Y es maravilloso. José, la víctima, consoló a sus hermanos, hablándoles al corazón. Y cierra el libro con este momento de reconciliación, Y José decide no continuar la violencia. José decide no tomar represalias. José decide perdonar. José decide que hasta aquí, cortar con esta historia que han ido arrastrando y que han traído tantas consecuencias en el seno de su familia y por varias generaciones ya. Decide en este acto de perdón, en este acto de no venganza, en este acto de reconciliación. Y yo los invito, ¿no? Al final a esto, a hacer un acto de perdón y reconciliación con nosotros mismos y luego con toda nuestra familia. Para que podamos ser la familia que Dios siempre ha querido y gozar de las bendiciones que Dios ha tenido, ¿no? Y tendrá para nosotros. Entonces, para terminar el día de hoy, le voy a pedir que ahora sí, el otro día sí les daba chance de que si querían tener sus ojos abiertos estaba bien, pero esta oración vamos a hacer algún ejercicio así como de imaginación. Y esta parte de imaginar me parece que siempre sale mejor con los ojos cerrados.
Luego tener los ojos abiertos puede distraernos y sacarnos de lo que estamos imaginando. Entonces le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Si puede, si quiere apagar su cámara, no, también para que sea un momento muy íntimo, pero sí se ponga en oración. Cierre sus ojos en este momento. Cierre sus ojos, respire profundo. Respire profundo. Inhale, exhale. Cuando inhale, sienta como esta presencia de Dios del que hemos estado hablando, de este Dios que nos sana, que nos libera, está en medio de nosotros. Gracias, Dios, por estar en este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu salvación. Gracias por tu sanación. Te pedimos que bendigas este momento en que entramos en oración delante de ti. Nos dirigimos a ti con un corazón abierto, con el corazón en la mano, en nombre de cada uno de los que estamos acá y de todas nuestras familias. Respira profundo, respira profundo. Respira profundo. Le invito a que entremos en este momento de oración con un corazón abierto, con una fe expectante, con la esperanza de que este Dios que nos ama profundamente tocará y nos ayudará en este momento para sanar nuestros corazones. Respire profundo. Respire profundo. Y vamos a entrar a hacer una oración de perdón, de reconciliación, para que Dios en su misericordia tenga bien traernos paz. Respira profundo. Y repite conmigo ahí en tu corazón estas palabras. Ve repitiéndolas ahí en tu corazón. Ve haciéndolas tuyas. Ve sintiéndolas. Ve dirigiéndolas a Dios. Padre lleno de amor y de misericordia, hoy vengo delante de ti, agradecido por todo lo que tengo y por todo lo que soy, por tanto que me das. Te doy gracias por cada una de tus bendiciones y por darme la dicha de ser parte de tu plan de amor, de salvación, desde toda la eternidad. Dios y Padre mío, tú sabes que no tengo palabras suficientes para expresar el amor y el agradecimiento que siento por ti. No me alcanzan las palabras para expresar mi profunda gratitud y mi respeto hacia ti, mi Señor y mi Dios. Dios Todopoderoso, porque para ti no existen imposibles, hoy me acerco a ti con fe profunda, porque tú tienes el poder de hacer posible todo, absolutamente todo. Respira profundo. En esta humilde oración, sigue ahí orando junto conmigo. En esta humilde oración, Señor, quiero confesarte mis debilidades. Quiero que sepas lo mucho que me cuesta perdonar. Tú sabes, Dios, de ese nudo en la garganta que sucede cuando pienso en quienes me lastimaron de cualquier forma, en los que me engañaron o incluso en los que me traicionaron.
Señor, ya no quiero cargar con estos sentimientos de rencor. No quiero ir por la vida sin haber perdonado a mis detractores, a gente que me hizo daño, porque eso no me hace feliz. Dios mío, no me siento una persona digna de tu amor, porque sigo guardando rencor, porque no he perdonado a quienes me han lastimado. Quiero que me ayudes a perdonar, Dios mío, que me concedas la capacidad para darle perdón a quienes me han hecho daño alguna vez, o que lo hicieron de forma recurrente, no solo una vez, sino a lo mejor muchas veces. Dios, que pueda aprender de tu Hijo Jesús, que aún muriendo en la cruz, perdonó a sus malhechores. Señor, que pueda perdonar de corazón, sin guardar rencores y sin planear venganzas. Respira profundo. Respira profundo. Continúa orando junto conmigo. Repite desde tu corazón. Te suplico, Señor, que en este momento llenes mi corazón con tu misericordia. Que mi mente sea bañada en este momento de perdón y de serenidad, para poder limpiarme de todas aquellas cosas que algún día me hicieron daño, para no mantener en mi interior sentimientos negativos que no me permiten crecer como la persona que tú quieres que yo sea y como tú me has creado. Respira profundo. Y nos dirigimos a Dios diciéndole: tú, Señor, has perdonado mis ofensas. Tú las has perdonado y las has olvidado. Has olvidado mi mal actuar. Siempre me das una nueva oportunidad de volver a empezar. Aún las veces en que me he equivocado profundamente, tú me has tendido la mano y me perdonas. Entonces, Padre, ¿por qué me cuesta tanto perdonar al que me hizo daño? No quiero ser una persona egoísta, Señor. No quiero atribuirme más importancia que la que tú me das. Tú lo sabes todo, Dios mío. Tú conoces la historia detrás de cada ofensa. La historia detrás de cada herida que lleva mi alma, mi corazón. Pero a mí no me toca juzgar. A mí me toca perdonar a quienes me han hecho tanto mal, que me han causado tanto dolor. Porque solo así podría obtener la tranquilidad que necesita mi alma, la paz que necesita mi corazón, la sanación que tanto ansía mi familia. Por tal clamo a ti, mi Dios, para que me ayudes a perdonar por completo, a perdonar de corazón, a perdonar de una vez y para siempre. Te quiero invitar que ahí en tu imaginación traigas delante de ti a tus padres, te imagines a tus padres, a tus dos viejitos, si están vivos o si ya partieron. Tengas delante de ti. En el nombre de Jesús protegemos este momento con su sangre derramada en la cruz. Pedimos que todo, absolutamente lo que vamos a hacer en este momento sea para su gloria y salvación de nuestras almas. Amparamos a su infinito amor y su misericordia y a la protección de nuestra Madre María, su intercesión, la de los santos
arcángeles, de manera particular San Miguel. Respira profundo. Y te invito a que veas a tus padres ahí delante de ti. Y si hay algo que les tienes que perdonar en este momento, si tienes algo que decirles desde tu corazón, lo expreses. Si te cuesta expresar lo que simplemente los abraces. Como un signo de perdón y con un signo de conceder también de recibirlo. Abraza a papá y a mamá. Si tienes que perdonarles, perdónales. Como tú y como yo son también personas, son seres humanos. Probablemente se equivocaron. Abrázalos fuerte. Respira profundo. Te invito a que imagines ahora a tus hermanos, a todos tus hermanos y hermanas. También si hay alguna rencilla, si hubo alguna pelea, algún malentendido, algún daño. Quiero invitar que sobre todo en este momento en tu imaginación vayas con los hermanos que tengas alguna diferencia, con aquellos que no estás reconciliado. Y también te dirijas a ellos y les perdones por cualquier cosa que te hayan hecho. También te invito a que los abraces. Abraza a tu hermano, abraza a tu hermana. Sobre todo aquel con el que estás peleado. Sobre todo aquel con el que has tenido diferencias. Sobre todo aquel con el que guardas rencor, resentimiento por algo que te hizo. O si tú hiciste algo a algún hermano, también es importante en este momento pedirle perdón. Abrázalos. Abraza a aquellos hermanos que necesitan un abrazo y después te invito a que imagines a todos tus hermanos. Todos se abrazan. Todos juntos en un abrazo. Respira profundo. Respira profundo. Y te invito a que ahora traigas a tu mente a tus abuelos. Y también si hay algo que perdonarles a los abuelos. Si tuviste abuelos que creciste con ellos, a lo mejor, como en el caso que me comentaban, si los abuelos se metían en la familia, en lugar de unir, separaban. Si los abuelos eran como la abuela de la historia, que era muy castrante, muy exigente, que prefería a unos nietos y rechazaba a otros. Te invito a que perdones a tus abuelos en este momento. Y que les des un abrazo de paz y de reconciliación. Respira profundo. Te invito a que traigas delante de tu mente a los tíos. A veces también algunos tíos que pegaban, que trataban mal, que hacían menos, que humillaban.
cometieron algún tipo de abuso físico, emocional, incluso sexual sobre algunos de los sobrinos. Te voy a invitar a que traigas a esos tíos que a lo mejor fueron arrogantes, que hicieron daño, que te hicieron daño a ti o a alguno de tus hermanos. Que ahí enfrente de ti les digas en el nombre de Jesús, te perdono. Te perdono, tío, por todo el daño que nos has hecho. Pido que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Y abraza a tu tío como como signo de perdón que otorgas. Invitar ahora que traigas a tu mente a cualquier persona en autoridad a través de tu vida que abusó de esta y te trató mal, te humilló, te hizo menos, te hizo un lado. Desde los maestros, en las diferentes etapas de la escuela, puede ser también a alguien en la iglesia, un catequista, un sacerdote, alguna monjita, alguna autoridad religiosa que también te trató mal, te hizo de menos, no te mostró el amor de Jesús. Puede ser alguna autoridad, político, judicial, un policía que te pilló, que te culpó, que te hizo algún daño. Puede ser un jefe de trabajo, un mayordomo, un gerente que te hizo de menos, que no te concedió la oportunidad, que era injusto. Cualquier persona que bajo la cual estuviste y tenía autoridad sobre ti, esa autoridad que le había concedido el cielo y la abusó. Te invito ahorita que en el nombre de Jesús le perdones. Le perdones de una vez y para siempre, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Voy a invitar ahora que respires profundo. A los que están casados, entregan delante de ustedes a su esposo o a su esposa. No es más bien algo que perdonarles. Si aún guardan algo en su corazón en contra de su cónyuge, porque les traicionó, porque les trató mal, por malos tratos, por violencia, por rechazo, por olvido, por cualquier circunstancia, y que lo sigues cargando y siguen ahí viviendo juntos, pero lo cargas en tu corazón y eso hace que su relación hasta el día de hoy no sea la mejor, que se vea turbada, que se vea de alguna manera influida por este dolor que sigues cargando por lo que te hizo, por lo que él te hizo, por lo que ella te hizo. Te invito a que lo sueltes ya así para siempre, que perdones de todo corazón. Perdonar no quiere decir que aquel daño va a cambiar. Perdonar es que tú quieres soltar esto, soltarlo ya, dejar de pasar factura, tú no seguir cargando con esto. Entonces voltea a ver a tu cónyuge y si le perdonas, dale un abrazo de paz y de reconciliación. De paz y de reconciliación. Te voy a pedir ahora que traigas delante de ti a tus hijos, sobre todo los que ya son más grandes.
Y si tus hijos se han olvidado de ti, te han faltado al respeto, han sido malagradecidos, no te hablan, te ocultan cosas, te han hecho a un lado, te han olvidado de ti. De alguna manera, en este momento, si tienes hijos adolescentes, todo te cuestionan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te invito a que los perdones. Si te has sentido cuestionado, juzgado, y que los abraces. Le pides a Dios la gracia de perdonarlos. Respira profundo. Ahora te voy a pedir que te perdones a ti mismo. Te voy a invitar a que cruces tus dos brazos sobre tus hombros, como abrazándote, como abrazándote. A veces vamos cargando con culpas, y algunas de estas culpas, o muchas de ellas, no somos responsables, o éramos muy jóvenes. Y nos culpamos y seguimos pensando que fue nuestra culpa de algo que nos pasó, que le pasó a alguien que amamos. Te voy a invitar que en este momento te perdones a ti mismo y te des un abrazo de paz, de reconciliación, y abrázate fuerte. Abrázate fuerte. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Finalmente te voy a pedir que por último, con tus ojos cerrados, le pidamos a Dios ahora que nos ponga, que nos revele a quién nos hace falta pedirle perdón, o perdonarlo. El Señor pone en tu mente personas que ni te acordabas en este momento y que también te hicieron algún daño. Te voy a invitar para que seas totalmente libre. Ven para acá. Para que seas completamente libre. Vayas perdonando a cada una de estas personas. Puedes ahí enfrente decirles de qué les perdonas.
Finalmente te voy a invitar a que perdones a la persona que más daño te ha hecho en la vida. A esta que nos cuesta mucho, te cuesta mucho, te ha costado mucho. Perdonarla. Una vez más te invito a que le pidas a Dios que te conceda su misericordia. Señor, que pueda perdonar como tú me has perdonado tantas veces. Que no siga cargando con esto. Invito a que voltees a ver a esta persona y le digas: en el nombre de Jesús, yo te perdono por tanto daño que me hiciste, por tanto dolor que me causaste. Te perdono de una vez y para siempre porque ya no quiero cargar con esto. Porque quiero ser libre y porque no quiero cargar con este resentimiento, con este rencor, con este dolor, con esta tristeza profunda. Te perdono por todo el daño que me hiciste. Y hoy como José, ya no te deseo mal. No quiero buscar venganza. Hoy pido que donde quiera que estés, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si tú me causaste un mal, hoy yo, en el nombre de Jesús, te deseo un bien. Me libero de todo rencor y todo resentimiento en este momento. Respira profundo. Y repite conmigo para concluir la siguiente oración. Ahora, Padre, concédeme tu perdón por todas las veces que yo te he fallado. Concédeme que hoy también sea perdonado por cualquier persona que yo le haya causado mal o algún dolor. Hoy de todo corazón pido que me perdones y también perdones a todos aquellos que llevan mi sangre y que no están perfectamente unidos a ti, o que también causaron algún daño a alguien más. Señor y Dios mío, que se extienda tu misericordia sobre todos mis antepasados. Te pido perdón por sus pecados y sus culpas. En el nombre de Jesús, permite que tu perdón, tu amor, tu sanación y tu liberación fluya como savia a través de mi árbol genealógico. Gracias, Señor, por sanarnos. Gracias, Señor, por hacernos libres. Finalmente, te invito a que imagines a toda tu familia. Imagines a toda tu familia. Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos, los tíos, los primos, a toda tu familia. Todo tu árbol genealógico. Reunida delante de Jesús. Reunida delante de Jesús. Pídele que les conceda ser gente abierta y capaz de relacionarse y amarse entrañablemente unos con otros y con los demás. Ahora te invito que ahí, rodeado de toda tu familia, vayas abrazando a todos y a cada uno. Y abrazando. Respira profundo y abrazando a quien está a tu alrededor. Y ve también cómo aquellos que a lo mejor en algún momento se enojaron, estaban distanciados, ahora se reconcilian por la acción amorosa de Dios y por esta oración que hemos hecho. Mira cómo tu familia se abraza, se perdona
se reconcilia. Finalmente, imagina a Jesús bendiciendo a toda tu familia, mientras se siguen abrazando unos a otros como signo de paz, de amor y de reconciliación. Te invito a que tú recibas ahí en tu corazón y en el de cada uno de tus familiares esta palabra de Dios del Salmo 133. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Ahí el Señor da su bendición, la vida para siempre. Finalmente te invito a agradecer por lo que Dios ya está haciendo y lo que continuará haciendo en ti y en tu familia. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. Amén. 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 Les voy a invitar a que abran sus cámaras